Pues hola amigos del cine y el misterio, y bienvenidos una noche más a una crónica del misterio. Porque sí, estamos en tiempo de Pascua, tiempo en el que se conmemora la resurrección de Jesucristo. Tiempo también de comer y regalar huevos de chocolate. Y por supuesto, el famosísimo conejo de Pascua. Pero os preguntaréis, ¿qué tiene que ver la resurrección de Jesucristo con un conejo y con huevos de Pascua? Pues quedaos conmigo y juntos desvelaremos este intrincado misterio que entronca con bastantes tradiciones, a cual más ancestral. Así que, dentro intro. La realidad es poliédrica. Exige tener conocimientos multidisciplinares. Conocimientos como los que brinda este canal. Sobre cine y bandas sonoras. Videojuegos. Series. Rol. Y sobre todo, desde lo más profundo de la mente, los misterios más insondables de la humanidad. Yo soy Pablo, y estas son mis crónicas. Pues sí, estamos en tiempo de Pascua y para entender más o menos los orígenes y las tradiciones que versan alrededor de esta liturgia o esta festividad o estos días de conmemoración, hay que afrontarlo desde tres puntos de vista: la Pascua pagana, la Pascua judía y, por supuesto, la Pascua cristiana. Por ir en orden cronológico, empecemos por la Pascua pagana. La Pascua pagana básicamente se entroncaría en los ritos ancestrales de la cultura celta, germánica o escandinava, en la que se rendía culto a Ostara, la diosa de la primavera, y que es uno de los puntos álgidos dentro de esa rueda de lo que es el calendario celta. Os acordaréis, ¿no? Siempre ligado a los solsticios y los equinoccios. Y por supuesto, el equinoccio de primavera no podía pasar desapercibido dentro de lo que es toda esta ritualística de festividades y celebraciones alrededor de los puntos claves dentro de el ciclo de las cosechas. Y por eso, el 21 de abril, que es el inicio de la primavera y el inicio del equinoccio, pues por supuesto se hacían celebraciones alrededor de lo que es el reverdecer de la naturaleza, el resurgir de las flores, del verdor de los pastos y, por supuesto, de las cosechas. Todo ello está personificado en la figura de Ostara o Eostre en lo que es la cultura germánica, que viene a ser la representación de esa primavera que está comenzando con el equinoccio de primavera, y que su simbología y su animal totémico es la liebre o el conejo, que viene a ser también símbolo de la fertilidad, que es también lo que se viene a celebrar con el florecimiento de las plantas, las flores
y la naturaleza con la primavera. Las culturas célticas de antaño también consideraban el huevo como esa fuente de vida. Al fin y al cabo, es una cáscara que dentro alberga lo que es la simiente, lo que es la vida, y eso lo asemejarán a la festividad que se está celebrando. Con ello, ¿qué es lo que pueden hacer? Primeramente, era costumbre y una parte más de la celebración coger estos huevos y decorarlos con distintos motivos, con distintos colores y con distintas formas y diseños para demostrar también el colorido mayor que tiene la naturaleza con el florecimiento de las flores. Y luego también los podían llegar a enterrar como forma de honrar y dar augurios de buena fertilidad de la tierra y buenas cosechas. Quedados con todos estos datos porque luego veremos que todo esto se irá amoldando y será todo ello herencia de futuras celebraciones y folclore posterior. Ya tenemos ahí el concepto de huevo como herencia ancestral de ejemplo de fertilidad. Pero es que aquí, por ejemplo, también podríamos incluir el concepto de huevo cósmico. El huevo cósmico es también un concepto bastante ancestral que la mayoría de las culturas como la hindú, la china o la griega contempla como un orbe cósmico del que proviene la mayoría del mundo. En la cultura china es la unión del yin y el yang, y a partir de ahí surgiría el mundo, como, o sea, el cosmos o el universo como se conoce. En la mitología griega lo llaman el huevo órfico, y de él proviene la deidad primordial hermafrodita Fanés, que significa el brillante o el dador de luz. Por cierto, muy relacionado con Lucífero, el que porta la luz, pero eso a lo mejor será para tratarlo en otro momento. Y que a partir de esta deidad primordial se crearán el resto de los dioses y el resto de mundos y, por supuesto, la raza humana. Para el concepto hindú tenemos el término Brahmanda, que significa básicamente lo mismo. Brahm, que significa cosmos, y Anda, que significa huevo. Y es también ese concepto primordial de que todo estaba condensado en un orbe primordial, y que de él, al abrirse, se abriría o se formaría el universo tal como lo conocemos. Es un poco como la concepción actual del famoso Big Bang. De lo que es la Pascua judía heredamos el origen de la palabra Pascua, que es Pesaj, y viene a ser la celebración de la liberación del pueblo judío de la esclavitud por parte de Moisés. Pesaj significa salto, y esto viene a ser el salto que hizo
el ángel ejecutor de los primogénitos en lo que fue la 10ª plaga de Egipto, sobre la base de que los judíos sacrificaron a un cordero y con la sangre pintaron el dintel de sus puertas para que este ángel pasara de largo. Y esto se convirtió en la tradición de la Pascua judía, que se celebra el 15 de Nisan y que viene a durar una semana. En esa semana los judíos se reúnen, hacen fiesta y celebración familiar. Por supuesto, no pueden tomar levadura, por lo que se aprovisionan de pan ácimo. Esos días también tampoco pueden trabajar y tampoco pueden tomar carnes rojas. Y por supuesto, el alimento o la celebración va en torno a lo que es el cordero, ¿no? El cordero pascual. Y que básicamente es también el que viene a celebrarse en la Semana Santa, el Jueves Santo. La última cena que celebró Jesucristo ha de suponerse que era la cena de la Pascua judía. Y aquí entramos con lo que es el concepto cristiano de la Pascua. Esta Pascua cristiana viene a celebrarse lo que es la resurrección de Cristo y adopta todo el concepto que llevamos viendo, tanto de los huevos, que vienen a representar la resurrección o la vida dentro de la cáscara, que es el cuerpo terrenal de Jesucristo, y que cuando ésta se rompe, es decir, se quiebra o muere el cuerpo de Cristo, asciende en forma de vida eterna. Y también todos los temas estos de celebración, de alegría, y que dura hasta Pentecostés. Las fechas en las que se celebra desde el Concilio de Nicea, se estableció que fuera concebido desde la primera luna llena, desde el equinoccio de primavera, y que suele ondar entre el 22 de marzo y el 25 de abril. Y por supuesto, en la iglesia que se rigen por el calendario juliano en vez del gregoriano, va entre el 4 de abril y el 8 de mayo, como es, por ejemplo, la iglesia protestante o la iglesia ortodoxa. Pero si os paráis a pensar, ¿cómo se dice Pascua en inglés? Easter. Y esto pues casi entroncaría más con esa tradición pagana, ¿no? Porque Easter suena a Ostara o Eostre, que es esta divinidad de la primavera, de la cultura germánica y céltica. Pero es que hay quien lo entronca a mucho más antiguo, relacionándolo con la diosa fenicia Istar. Esto está más bien discutido, porque hay otros investigadores y estudiosos que dicen que esta relación es un tanto forzada, que realmente no existe esta proyección de la diosa Istar, que básicamente es la diosa del amor y la belleza, y un poco también de la fertilidad, de época mesopotámica y fenicia, y se centran más que nada en encontrar esta similitud de el origen de la palabra Istar en Ostara o Oestre. Es básicamente la tradición de los huevos de Pascua y del conejo de Pascua, mucho más arraigada en la órbita anglosajona y germánica que en la mediterránea o la hispana. Básicamente porque vemos que la tradición más paganizante era de esa órbita. Y ojo que, dada la globalización, también vemos que el concepto de huevo de chocolate y huevo de Pascua también
ha llegado a las costas mediterráneas, por supuesto, sobre todo a partir del siglo XIX y siglo XX. ¿Es el conejo de Pascua un concepto cristiano? Pues fijaos que he encontrado un texto así, en plan folclore o una leyenda, que habla de que dentro de la tumba de Cristo, cuando se puso la gran lápida o la gran roca que sellaba el sepulcro y quedó el cuerpo yacente de Cristo, quedó también encerrado un conejo. Y este conejo fue testigo de esa resurrección de Cristo. Y cuando éste abrió la puerta, el conejo pudo salir y, dada su alegría, fue la que guió a las Marías hasta el sepulcro, en el que pudieron ser ellas también testigos de esta resurrección. ¿Qué queréis que os diga, chavales? A mí esto me pilla un poco por los pelos. Pero oye, esto es un dato que he encontrado y os los pongo para que vosotros también generéis vuestra propia opinión. Porque yo básicamente lo del conejo lo veo mucho más relacionado con el paganismo, y que esta especie de leyenda o de cuentecito que nos cuentan en las órbitas más cristianas es una forma de cristianizar o de atraer de forma más católica este concepto pagano del conejo de Pascua. ¿En qué se compone la tradición de la celebración de la Pascua en la Iglesia romana, cristiana, católica, apostólica? Pues se basa sobre todo en esa celebración del domingo de resurrección y de una vigilia pascual. Esta vigilia pascual se inicia la noche del Sábado Santo y acabaría en el domingo de resurrección. Y está dividida en 4 partes. El lucernario, que es donde se utilizaría ese cirio pascual, que es otro de los grandes elementos cristianos que aporta a los que ya hemos dicho de las flores, los huevos o los conejos. Este gran cirio pascual está decorado con un alfa y un omega, y el inicio y el fin de lo que es la existencia de Dios y la cruz de Cristo. Y esta es la que se encendería con este lucernario, aparte de que también se produciría el pregón pascual. Luego llegaría la liturgia de la palabra, en la que se usarían textos del Antiguo Testamento referentes a todo lo que fue el paso de Moisés, la liberación del pueblo judío, y es también momento en el que podían empezarse a tocar las campanas. Luego era tradicional también que en este tiempo se produjeran bautismos, y esta tradición se mantiene en esta Pascua, en esta vigilia pascual, y los que quisieran bautizarse pueden hacerlo, y si no, es un momento apropiado para renovar los votos bautismales. Y por último, la cuarta parte sería la liturgia eucarística, para luego culminar con lo que es la misa del propio día domingo. ¿Cuál es el considerado tiempo pascual? El tiempo pascual hemos dicho que va desde el domingo de resurrección hasta Pentecostés y cubre un lapso de 50 días.
Estos 50 días están divididos en los 3 primeros domingos, que son los que abordan las distintas apariciones de Jesús a los suyos, a los discípulos y a los apóstoles. El cuarto domingo, que es considerado como Cristo como buen pastor que da su vida por las ovejas. El quinto y el sexto, que son fragmentos del discurso de la última cena, la llamada al amor y vivir como resucitados. El séptimo domingo, que es la ascensión de Jesús con el Padre, unida por la promesa del Espíritu. Se inaugura un nuevo modo de presencia del resucitado entre los suyos. Y por supuesto llega por fin Pentecostés, que es la llegada y el pose de el Espíritu Santo sobre las cabezas de los apóstoles. Y más o menos esto sería el concepto de cómo se vive o cómo está concebida la Pascua como elemento de glorificación de la naturaleza, la llegada de la primavera, el reverdecer de los campos, el florecimiento de las flores y la alegría que eso conlleva junto con el alargamiento de los días. Y que la Iglesia Católica lo adoptó y lo cristianizó para conmemorar la resurrección de Cristo con lo que es la alegría que ello conlleva. Pero no querría acabar el vídeo sin hablaros de bastantes celebraciones un tanto peculiares que hay a lo largo del mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos. En Estados Unidos y la órbita anglosajona básicamente está muy estandarizada la figura de el conejo de Pascua, un hombre disfrazado de conejo que da huevos de chocolate a los niños o los invita a buscarlos escondidos en un praderío. Pero eso, que podría sonar una tradición muy estadounidense, básicamente tiene su origen en la cultura germánica, por supuesto, traída en el siglo XVIII por los migrantes germánicos que llegaron a Estados Unidos. Pero ojo, que en la Casa Blanca también es tradicional que se abran las puertas de los jardines y esos días se haga el rolling egg, o la tradición ya no solo de esconder huevos de Pascua y que los niños se diviertan encontrándolos, sino también una especie de competición que consiste en hacer rodar un huevo por el césped. Todo muy relacionado con esta tradición de coger la figura del huevo como elemento de vida y utilizarla para mayor glorificación. Nos vamos a la zona escandinava, chavales, porque ellos parece que tienen cierta fijación con las brujas. Porque ya no solo en Navidad, como pudimos haber visto, tienen también la tradición de esconder escobas para evitar que las brujas puedan volar en Nochebuena, sino que también en esta festividad los niños se disfrazan de brujas y van puerta por puerta pidiendo huevos de Pascua a cambio de canciones. Y aparte también se encienden hogueras para que estos espíritus malignos o estas brujas puedan ensombrecer lo que es la festividad. Por ejemplo, en Polonia se pasan lo que es el día de Pascua pasados por agua. Es como lo que llaman el Smingus Dingus. Perdonar la broma. Smingus Dingus.
Que me perdonen todos los polacos. Y es como una especie de fiesta del agua en la que se rocían con mangueras, como una forma también de homenajear o recordar los momentos bautismales. Más entroncados en lo que es ese paganismo son las festividades en la República Checa y Eslovaquia, porque ahí rinden homenaje al sauce. Por estas fechas se golpean a las mujeres con unos ramitos hechos con ramas de sauce. Se escoge el sauce porque es de los primeros árboles que florecen con la llegada de la primavera. Y con respecto, por ejemplo, a los huevos de Pascua, ya desde épocas antiguas se usaban primeramente huevos naturales de gallina o incluso de tortuga, por eso de la longevidad, y se decoraban. Ya no solo con pinturas, sino incluso con piedras preciosas. Eso sonará a los famosos huevos de Fabergé y a los típicos huevos de la tradición rusa, ucraniana y de lo que es el este de Europa. Básicamente es la exquisitez de la decoración de los huevos, porque los decoraban con oro, los decoraban con piedras preciosas, los pintaban sobre todo de rojo, por eso de la asemejanza con lo que es la sangre de Cristo, y por eso se considera que estos huevos ornamentales de Europa del Este, concretamente de Ucrania, son los más bonitos de ver. Filipinas ya sabéis que fue colonia española y por supuesto el arraigambre de la tradición católica se quedó ahí implementada, pero de una forma bastante radical, porque allí viven la Semana Santa y la resurrección de Cristo de una forma real, porque allí incluso hay devotos que realmente se flagelan e incluso se llegan a crucificar de forma real para experimentar realmente el verdadero sufrimiento de Cristo. Por supuesto, quien sea especialmente devoto, para vivir exactamente los pasos de Jesús, que mejor que ir al propio Jerusalén. Y por supuesto, en Roma, sede de la cristiandad y del catolicismo por antonomasia, con el Vaticano, es también especialmente celebrado por lo que es un especial Vía Crucis que arranca desde el Coliseo y que de forma nocturna va siguiendo todos los pasos de Jesús, incluso seguidos por el propio Papa, que luego cuando llega al Vaticano hará, por supuesto, la bendición Urbi et Orbi. Y en España tenemos pues una tradición bastante arraigada, sobre todo en tema de procesiones, en tema de cánticos, de celebraciones misales, de las famosas estaciones en las que en este tránsito de Jesucristo hasta la resurrección se van por iglesias diferentes orando. Por supuesto, las procesiones a lo largo de toda España son clamorosas y además de lo más variopintas, porque tan pronto tenemos las más celebradas y las más vividas como son las sevillanas y las andaluzas, con esos cánticos, esos oles y esas proliferaciones de todas las
todas las procesiones, como puedan ser el Cristo del Gran Poder, la Esperanza Macarena, la Virgen de los Dolores, un montón. Que, por ejemplo, aquí en Madrid también tenemos el Cristo de Medinaceli, el otro Cristo del Gran Poder, uno que me toca especialmente de cerca, como es la procesión del Divino Cautivo, porque es la que celebra los padres escolapios. Sale desde el colegio Calasancio, que es donde yo estudié. Un saludo a todos mis compañeros del Calasancio, y todos tienen ese componente de devoción, de entrega, verdadero fervor religioso, ¿no? Incluso se producen petaladas, que es lanzamiento de pétalos al paso de las figuras, por supuesto las saetas, y todo tipo de demostración del fervor religioso. Pero es que luego nos vamos, por ejemplo, a Zamora, y ahí es todo lo contrario. Ahí se celebran las procesiones del silencio, que eso es todo un clamor, casi podríamos decir románico, en el que los pasos pasan de una forma solemne, en las que todo el mundo está en silencio, en el mayor de los respetos, y honra a lo que es el paso de la figura de Cristo o de la figura de la Virgen. Y por supuesto, también tenemos el componente gastronómico, porque tenemos dulces y postres relacionados con la Semana Santa y la Pascua. Por supuesto, la más conocida de todos es la torrija. Para los que no lo sepáis, sobre todo de nuestra comunidad iberoamericana, una torrija es pan duro, aprovechado, que ya viene desde la época medieval, esta tradición de el pan sobrante el día anterior se empapa en leche y se fríe, previamente empanado, por supuesto, en leche, huevos y azúcar. Y hay quien le echa también almíbar o miel, eso al gusto. Luego están, por supuesto, los buñuelos, que son bolitas de masa fina, generalmente también rellenas de crema pastelera, chocolate o cabello de ángel. Luego tenemos los pestiños, que son más bien de la zona de Andalucía, que son masa de harina frita con anís y miel. Y luego, por supuesto, tenemos las rosquillas, que son bollos circulares, parecidos a los donuts, pero que también tienen anís, azúcar, huevo y harina, por supuesto. Y por supuesto, más de este momento que estamos celebrando de la Pascua es, aparte de los celebérrimos huevos de chocolate y de los propios conejos de chocolate, los huevos que ya hemos estado viendo que al principio eran huevos reales, o de huevo de gallina, o de oca, o de tortuga, decorados. Luego llegaron a ser huevos huecos, los vaciaban por dentro. Y luego, ya más entrado el siglo XIX, XVIII y XX, empezaron a hacerlos de azúcar, y luego ya llegó la tradición de los huevos de chocolate. Y que esos están extendidísimos por todo el mundo, y por supuesto en España también. Pero es que en España tenemos lo que se llama la mona de Pascua. La mona de Pascua es algo emblemático de estas fechas, y además muy localizado en la zona catalana, aunque se ha extendido a lo largo de España. Y es un pastel en el que se ha introducido dentro de su cocción huevos duros para que quede perfectamente ensamblado a forma de nido. Y tradicionalmente estas monas de Pascua se regalaban a los niños el propio domingo como símbolo de alegría y renacimiento.
Que ya veis, hemos hecho un interesante repaso por lo que es el origen, la tradición y la forma de festejar lo que es la tradición y el origen de la Pascua como forma de alegría y de vivir y de reflejar lo que es el reverdecer de la naturaleza y la resurrección de Cristo. Vemos que tiene muchas formas de celebrarlo, una raigambre por supuesto ancestral, como siempre hemos visto en la Navidad, en Halloween, todo está muy relacionado con esa rueda de la cultura celta, de todas las celebraciones relacionadas con el paso de las estaciones, el paso de los solsticios y los equinoccios, y el paso de lo que es los momentos de las cosechas, de los cultivos y de la riqueza de la naturaleza y de las plantas, árboles, flores, que esa es otra. Las flores también es un elemento cristiano como ofrenda floral que también se le da a la Virgen, y también como forma de esa alegría y esa viveza y ese colorido que aporta la naturaleza a esta glorificación y alegría que le da el componente natural a lo que es la resurrección de Cristo. Así que yo creo que ha quedado un vídeo bastante completito. Déjame tú en comentarios cómo celebráis la Pascua en vuestra localidad o en vuestro país, y cualquier cosa que queráis comentarme, estaré encantado de leeros y de aprender mutuamente, porque seguro que vosotros podréis aportarme datos que se me hayan podido pasar o datos que yo desconociera al respecto de esta celebración. Y como decimos en el canal, sed buenos, no hagáis nada de lo que yo no hiciera. Y recordad, hay muchas crónicas, pero no son las crónicas de Pablo. Y feliz Pascua a todos. Hemos llegado al final de la crónica de hoy. Si te ha gustado, dale un buen like al vídeo. Si no estás suscrito, suscríbete, comparte y difunde este contenido para llegar al mayor número de gente posible. Puedes seguirme en mis redes sociales de Facebook, Twitter, Instagram, y por supuesto cualquier tipo de comentario será bienvenido, tanto en la caja de comentarios como escribiéndome un mail a la dirección del canal. Muchas gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto. Y recordad, la verdad está ahí fuera.